Ahora sí estamos en vivo, Luisa. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Elsa, muy bien, gracias a Dios. Y buenas noches a todas las mamitas que han estado muy juiciosas, ¿no? Siempre hemos visto a algunas mamitas que están ahí constantemente en esta lectura que ha sido pues tan edificante, a pesar de que hemos ido avanzando como a pasos pequeños, pero también se ha extraído como todo el jugo de esa lectura y del contenido que tiene tan maravilloso. Sí, ha sido una experiencia muy bonita el caminar este tiempo en, en los pensamientos de otra persona, en las ideas de otra persona, de cómo ella puede comprender y facilitarnos a nosotros la lectura de una metodología que, digamos, es clásica en el tiempo, pero ha trascendido y que no la podemos categorizar entre lo clásico, sino entre una metodología cristiana que se desarrolló en cierta etapa de la historia y que a veces comprenderla se vuelve un poquito denso por los volúmenes, el lenguaje, pero que en realidad cuando leemos a Susan no la vuelve tan práctica y tan sencilla y tan aplicable a la vida diaria, ¿sí? Donde nos trae verdades que son absolutas y que las podemos probar en la ley natural, ¿sí? La ley natural que nosotros tenemos y cómo ella las hizo vida de una manera armoniosa y donde siempre su espiritualidad estuvo sujeta a la verdad y realmente la educación ayudó a formar y a llevar a su familia a un nivel espiritual más alto, que ese finalmente es como el deseo de nosotros. Entonces, bueno, ya tenemos por acá mamás, tenemos amigas por aquí ya conectadas en el chat. Un saludo para todas. Qué rico que estén acá. Hace 8 días no nos pudimos reunir, pero esperamos pues que hoy podamos sacarle todo el jugo que no le sacamos la semana pasada. Entonces, bienvenidas a todos. Para las personas que están saludando, buenas noches Astrid, Alexandra, buenas noches. Esperamos tener sus comentarios. Recuerden que sus comentarios y preguntas son muy importantes para todos nosotros para poder construir este conocimiento. Hoy vamos a cerrar el capítulo 2, vamos a leer, vamos a hacer unos comentarios y arrancamos nuevamente la lectura del capítulo 3, que es un principio, trata principalmente un principio de Charles Mason que ha sido muy debatido, pero creo que es muy bonito poderlo comentar, aclarar, ampliar y responder todas las dudas que las mamás tienen con respecto a él y que podamos todo esto sacarles el provecho para nosotros aplicarlo a la vida y nos facilite el conocimiento y el entendimiento de quiénes son nuestros niños, cómo se le enseña a un niño, qué siente un niño y cómo se debate, qué se debate en el corazón y en la mente del niño. Entonces, creo que va a ser una lectura muy productiva y esperamos que todas podamos nutrirnos mucho. Carolina pregunta que si se puede encontrar en español. No, nosotros estamos haciendo una traducción del inglés pero ustedes lo pueden conseguir en inglés en Amazon y algunas otras plataformas. Bueno, Luisa, entonces yo creo que damos inicio a la lectura para que nos rinda este día de hoy y podamos tener y cerrar ese tema dentro del tiempo que tenemos estipulado. Bueno, me voy a devolver un parrafito antes, debido a que donde iniciamos se inicia con unas preguntitas que creo que se conectan con el anterior. Ok. Entonces, desde ahí empiezo a leer. Para el momento en el que estos niños educados tengan 9 o 10 años, ellos habrán, por supuesto, estado leyendo para ellos mismos por mucho tiempo. Estarán listos para leer una obra de Shakespeare tarde o temprano. Disfrutarán y entenderán una realmente rica dieta de libros, ensayos, cartas, obras y poesía. Habrán pensado, discutido y compartido estas ideas junto con sus propias ideas personales. ¿Es esto idealista? ¿Funciona? La respuesta es sí. Tuve una niña de 6 años, Kirstine, en una pequeña y radiante escuela. Ella era muy feliz y aprendió a leer y a escribir de forma aceptable. Había hámsters, plantas, pinturas y muchos libritos. Había programas de televisión especiales, el tipo lindo de programas que pretenden atrapar la atención del niño. Cuando ella volvía a casa, a veces hablaba sobre algo que había sucedido, pero no había mucho para conversar. La hermana mayor de Kirstine, Margaret,
se encontraba en un estado más desfavorable durante las edades de 9 y 10 años. Estaba frustrada, tenía una opinión inferior de sus propios logros y no tenía interés en la educación. Un día de enero, Dios abrió una puerta para ellas en la escuela en la que la verdadera educación estaba sucediendo. Esta era una pequeña escuela PNEU que funcionaba en un salón de clases construido en la parte de atrás de la casa privada de alguien con vista a un jardín campestre inglés. Después del primer día, Kirstine volvió a casa radiante de vida e interés. Leímos la historia más emocionante hoy, pero la señorita Norton se detuvo justo en la parte equivocada. No puedo esperar a escuchar la siguiente parte de la historia. ¿Y cuál era esta emocionante y revitalizante historia? Para mi asombro, era el progreso del peregrino, leído a ellos en su versión original. El electrizante cambio en estas dos niñas es realmente indescriptible. Tenían tanto de qué hablar, abundancia en literatura, historia, arte, lo que era glorioso de abordar. Sus ojos se volvieron más brillantes, sus mentes más atentas. Tuvimos grandes conversaciones una y otra vez. Shakespeare se convirtió en un amigo cuyas obras eran muy amadas. Las niñas discutían sobre los personajes. Por ejemplo, si Hermione tenía o no razón y qué tramaba el viejo pastor. Estaban disfrutando Cuento de Invierno. Las niñas leían todos los viernes un fragmento de una obra de Shakespeare, cada una tomando una parte diferente. Esto desde los 9 años, una vez al año actuaban una de las obras en el jardín. De esta forma disfrutaban 3 obras de Shakespeare al año. Les encantaba muchísimo. Algunas personas no podían creerlo. No es posible, respondían. Los niños no se interesan en eso. Pero ellos lo hacen si la puerta se les abre. Solo hay un problema que yo puedo ver. El adulto, ya sea el maestro, el padre, la madre, tiene que ser capaz de disfrutar y entender lo que él o ella esté leyendo con los niños. Cuando yo era una niña, una vez llevé a mi hermano de 2 años a visitar a una campesina pobre y anciana en la buhardilla de un chalet en Suiza. Hablé con ella en francés, pero sus ojos se abrieron con incredulidad cuando el joven niño conversó conmigo dinámicamente en inglés. Ella me miró y dijo con asombro, ¿un niño tan joven y ha aprendido inglés? ¿Es tan difícil aprender inglés? Debe ser un genio. La persona se propone entender, dominar y disfrutar lo que sea que esté rodeado de lenguaje, ideas, literatura y apreciación de la belleza. Si compartes lo mejor de lo mejor con los niños, cuidadosamente seleccionado para satisfacer sus necesidades, ellos asombrarán a todos. He oído una fascinante confirmación de este principio. Un programa de televisión que yo misma no vi, pero muchos estudiantes en la BRI me describieron, mostraba el trabajo de Marva Collins, una mujer afroamericana que obviamente tenía un amor educado y comprensivo por la excelente literatura. Se desmotivó con las escuelas urbanas, las cuales estaban hiriendo a los niños al clasificarlos como fracasos. Abrió su propio hogar como una escuela y a los niños del vecindario les fue ofrecida una educación verdadera. La nación no podía creer lo que veía. Los niños del gueto que estaban interesados en buenos libros, que disfrutaban a Shakespeare, tanto como los pequeños niños que estaban lejos en su escuela PNEU en Sussex. ¡Qué desafío! ¡Qué alivio! No hay un niño normal que no responda a una alimentación adecuada, ya sea física, espiritual o mentalmente. Es alentador que sin importar cuán miserable sea el entorno, cuántas limitaciones haya que superar, las riquezas de los buenos libros traerán educación sanadora. La luz de las nuevas ideas y el interés pueden usarse en cualquier lugar y a cualquier edad para todas las personas. Los libros de mérito son puertas abiertas para una vida entera de exploración. Un amigo mío ha estado trabajando en una escuela secundaria de nivel medio en una zona urbana de los Estados Unidos. Sus estudiantes fueron clasificados como de nivel básico.
De hecho, el personal los consideraba irremediables desde el punto de vista educativo. Sin embargo, una industria editorial dispuesta producía interminables programas de refuerzo que costaban una cantidad exorbitante de dólares para producir. Nadie se había detenido a reflexionar sobre el hecho de que estos mismos niños hubieran estado trabajando infructuosamente con materiales similares durante 8 años. Mi amigo tomó a los chicos imposibles, entre comillas, y cerró las puertas. Los libros de texto recogían polvo, pero en medio del silencio podrías escuchar un alfiler caer. ¿Qué está pasando? Él está leyendo un libro realmente bueno en voz alta. Ellos están enganchados, interesados, esperando para saber qué va a pasar en la historia. Oh, no, la campana sonó. ¿Por qué solo estamos aquí por tan poco tiempo? Mi amigo también les ayudó a los niños a leer para ellos mismos. Fue recompensado. Estaban teniendo conversaciones en clase. Las conversaciones estimulaban el pensamiento. Ellos son astutos, dice mi amigo. Más tarde, él se dio cuenta con asombro de que esos niños habían estado pidiendo prestados y leyendo esos mismos libros. Las ideas de Charlotte Mason son especialmente requeridas por los niños desfavorecidos de hoy, los que están aburridos. Es un reto para nosotros mantener viva la expectación que el niño de 9 meses muestra cuando una alacena se deja abierta. La vida simplemente es demasiado interesante como para estar aburrido. Bueno, aquí terminamos el capítulo 2 y quisiéramos escuchar a las mamás qué opinan de toda esa historia tan hermosa de los niños aburridos, hablar un poco, abrir aquí el tema, un poco sobre que no hay ningún niño que no responda a una alimentación adecuada, ya sea física, espiritual o mentalmente. Si alguna de ustedes aquí ha tenido la experiencia de haber cambiado de modelo educativo y venir a la metodología de Charlotte Mason, es hermoso ver cómo los niños se van transformando. Si alguna de ustedes tiene alguna forma en la que lo haya vivido, podría compartirlos. En el caso de nosotros, nosotros somos una familia que hemos educado en el hogar desde siempre y que no hemos visto el comparativo entre la escuela y Charles Mason, ni de otra metodología de Charles Mason, porque arrancamos con los niños desde muy pequeños. Hoy en las primeras etapas, pues uno conoce Montessori, conoce otras, montón de metodologías. En la etapa, pues como de crianza con los niños pequeños, aplica algunas cosas, pero pues nuestra educación ha sido Charles Mason desde siempre. Y los frutos sí se ven, ¿sí? En el caso de nosotros, lo que podemos como contar de experiencia es la alegría de aprender, ¿sí? Es la alegría de ver niños que aman conocer, que quieren conocer muchas cosas y que son felices haciéndolo, aunque no se haga de manera perfecta. Esa alegría de aprender, ese gozo, esa libertad de aprender en amor, todo lo que Dios nos dio por conocer es una alegría muy grande. Si alguna tiene para contar algo bueno, algo que haya vivido, creo que Luisa ya ha podido experimentar algunas cosas. Yo escuchaba mientras se van inspirando a mi hijo pequeño, a Gabriel esta semana y me parecía tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, porque está feliz leyendo literatura que es medieval, leyendo muchas cosas, pero me decía, mamá, tengo un dilema porque yo quiero ser de todo. Me encanta como escribían estos escritores del C.S. Lewis, Tolkien. Yo hubiera querido ser del club de ellos, pero también estoy apasionado por las rocas, pero a mí también me gusta ser director de orquesta, pero es que no sé a qué dedicarle más tiempo. ¿Cierto? Entonces, verlo con esa emoción así que se mueve, como que el cuerpo se le mueve la felicidad, eso para mí es como una gran recompensa, ¿sí? Aunque digamos que no se lleve, él no vaya en el nivel que la escuela diría que tendría que llevar, pero él conserva esa alegría y conserva ese gozo de aprender. Hay que verlo narrar, cómo ama sus libros, le queda poco tiempo para leer tantos libros que él quiere leer y a uno eso le parecería como que son niños excepcionales, ¿no? Son niños normales dentro de una metodología que les permite tener un alimento, ¿sí? Y que ellos están nutriendo su mente y esa es la respuesta. Luisa,
Cuéntame tú, dentro del espacio que has tenido con Charlotte Mason, ¿cómo ha sido ese cambio? Aunque sabemos que fueron muchos años de escolarización mental tuyos, pero cuéntanos un poquito de lo que viviste como experiencia. Bueno, pues como ya les he mencionado en otras sesiones, tengo dos niñas, una de 15 años y otra de 3 años. Ya está próxima a cumplir los 4 años. Entonces, a pesar de que las dos son hermanitas, viven en el mismo ambiente, son como dos historias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Helen, Helen estuvo muchos años escolarizada. Ha sido un poco difícil por esa parte, porque hay muchos hábitos mentales que digamos que estaban ahí como muy arraigados, tanto de parte mía como de parte de ella. Sin embargo, claro, nosotras llevamos este año aplicando la metodología Charlotte Mason, cada vez conociendo más y tratando de mejorar esa aplicación de la metodología. Y yo he podido ver muchos cambios en Helen. Helen ha mejorado mucho en la atención. Yo la veo, por ejemplo, en los clubes de lectura que hay también de la misma comunidad, en diarios de la naturaleza, en las clases que nosotras tenemos. Y me sorprende muchas veces cuando estamos leyendo, que Helen hace unas narraciones que hay cosas que yo no retengo y ella sí las retiene. Por ejemplo, fechas, es muy buena para retener fechas y yo soy malísima para eso. Y a veces ella me dice la fecha exacta cuando está haciendo su narración. Entonces son cosas, son cambios que uno va viendo, son mejoras que uno va viendo. Y en el caso de Adriana Lucía, si yo no hubiera conocido la metodología, seguramente en este momento estaría tratando de enseñarle letras, enseñarle, pues digamos que forzarla a que vaya aprendiendo, porque el mismo mundo como que trata de movernos en ese ritmo. Hoy veía un estado tuyo, Elsa, que hablaba acerca de eso. Y es que a veces tratamos de competir con los demás. Como que dice, mi hijo leyó y aprendió a leer y a escribir a los 3 años, entonces uno dice, no, el mío está quedado, tiene 4 años y todavía no. Sin embargo, yo puedo ver, por ejemplo, en ella, ese aprendizaje natural. Lucía reconoce los números y yo nunca se los he enseñado, pero yo sé dónde los aprendió. Cuando estamos en la iglesia, que buscamos un versículo, ella tiene su Biblia y ella dice, mami, ¿me lo busca? Entonces yo le contaba a mi esposo y le decía, en aras de no engañarla y de decirle la verdad, yo realmente, aunque ella no sepa leer, le busco en la cita bíblica que se está leyendo. Entonces ella escucha, por ejemplo, dicen el libro, dicen el número 8 y ella mira el número grande y dice, ah, mire, mami, el 8. Entonces ella como que de esa manera tan natural, simplemente estando en contacto con esos libros, ella ya los reconoce y a veces encuentra una hojita y un lápiz o un lapicero mal parqueado y ya hace uno que otro número o una que otra letra. Y puede que ella tal vez no las conozca, pero es, digamos que ella va a su propio ritmo, nunca he cogido, venga, le voy a enseñar, que la M con la A dice ma, como nos enseñaban a nosotros. Pero ellos van aprendiendo de una manera natural y se nota ese interés y ese deseo de ella por aprender, que es muy hermoso en los niños. Sí, verlos florecer es hermoso. Y dentro de las experiencias que yo he tenido con Charlotte Mason, de muchas mamás y de muchas familias que han pasado por la comunidad a lo largo de todos estos años, ver niños florecer que vienen lastimados y que vienen aburridos, como ella lo dice dentro de la lectura, lo llama como los niños desfavorecidos. Los desfavorecidos no son los niños más pobres. En ese momento podemos decir lo mismo, los niños desfavorecidos son los niños que están aburridos. Y como ella dice, abrámosle la alacena a un niño de 9 meses y bajémosela y vamos a ver qué experiencia vamos a ver en un niño que se le abre una alacena llena de comida. Que eso sea lo que nosotros le ofrezcamos a nuestros hijos, una alacena llena de comida. Y vamos a saber si nuestros hijos se aburren o no se aburren aprendiendo. ¿Cierto? Eso es una prueba y yo creo que eso lo tenemos que vivir cada uno. Ella nos cuenta la experiencia de cómo florecieron estas dos niñas, sabiendo que no tenían una educación como forzada. Miren que ellas estaban encerradas, pero en un lugar, el ejemplo que ella pone allí, pero estaban en un lugar cómodo, veían videos, hacían distintas cosas, pero cuando se les abrió la alacena del conocimiento, ellas explotaron de felicidad. ¿Sí? Eso le pasa a nuestros hijos cuando los enfrentamos, no es una metodología, sino a la verdad, al conocimiento que a ellos les pertenece por herencia y que nosotros como padres tenemos el deber de proveérselos en abundancia, como les ofrecemos el alimento en la mesa. Entonces, bueno, si hay algún comentario lo escuchamos o alguna pregunta, sino para proseguir al capítulo 3.
Bueno, no hay saludos de Emily, también Carolina Flores, que nos saluda y también estuvo haciendo su pregunta. Y bueno, Luz Astrid y Alexandra, que también nos enviaron sus saludos en el chat. Bueno, esperamos que ahorita con el capítulo 3 haya más preguntas para que Yo creo que luego sí. no quede con dudas. Luego que quedan con dudas y van a preguntar por ahí a las amigas o las personas que están cercanas, porque es un tema que es muy bonito, es muy precioso y que debe quedar muy claro para todos nosotros. Bueno, Luisa, entonces demos inicio al capítulo 3. Capítulo 3. La autoridad y la libertad. Niños, buenos y malos. Dos de mis amigos estaban hablando acerca de sus niños. Son unos monstruos, dijo. Qué miedo cuando pienso en las vacaciones que se avecinan. Estoy seguro de que me quedaré sin castigos. Oh, los míos son perfectos ángeles en sí mismos, contestó el otro. Siempre pienso que los niños parecen traer un poco del cielo con ellos. Es nuestro mundo malo el que los afecta a ellos. Los educadores, psicólogos y teólogos han luchado con el mismo problema. ¿Los niños son básicamente criaturas buenas o criaturas malas? ¿Deberíamos ponernos del lado de liberarlos o del lado de vencerlos? El enfoque de Charlotte Mason fue amigable, razonable y realista. Ella sabía que la enseñanza bíblica sobre este tema se aplica a cada persona independientemente de su edad. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Aunque todos compartimos la condición humana caída, también está el lado positivo y bueno de la naturaleza humana. El hecho parece ser que los niños son como nosotros, no porque tengan que llegar a ser, sino porque nacen así, es decir, con tendencias, disposiciones hacia el bien y el mal, y también con un curioso conocimiento intuitivo para lo que es bueno y lo que es malo. Aquí tenemos el trabajo de educación indicado. Hay tendencias buenas y malas en el cuerpo y la mente, el corazón y el alma, y la esperanza puesta ante nosotros es que podamos fomentar el bien para atenuar el mal, es decir, con la condición de que tenemos la educación en su verdadero lugar como criada de la religión. La primera tarea de la educación es moral, con el marco judeocristiano dando dirección. En un mundo caído, terminaríamos con la desesperanza y la depresión si no fuera por la gloriosa realidad de la palabra revelada de Dios. No somos víctimas de la desesperación, la oscuridad o el mal en nosotros mismos o en el mundo. Hay rectitud, bondad, santidad, justicia, integridad. Esta es una verdad objetiva, la sustancia misma del Dios infinito que de hecho está allí y que no ha estado en silencio. Y así nosotros, los finitos, podemos saberlo. No tenemos que buscar dentro de nosotros mismos para encontrar el camino. Hay alivio. Somos ovejas. Nos han dado un pastor. A los que nos sentamos en la oscuridad, se nos ha dado una gran luz. Como cada uno de nosotros es un pecador y no logramos cumplir con el estándar de perfección requerido por Dios, aceptamos el hermoso, libre y generoso regalo de Dios que dio a su propio Hijo. Y así Charlotte Mason pregunta, pero ¿qué tipo de enfoques preparamos para los niños hacia el Dios que necesitan, el Salvador en quien reposa toda ayuda, el Rey que ofrece todo deleite, manda toda adoración y lealtad? Cualquier palabra o pensamiento nuestro es pobre e insuficiente, pero tenemos un tesoro de palabras divinas que leen y conocen con placer satisfactorio y cuentan con singular belleza y estado físico. El niño debe recibir el material de origen sobre el tema del bien y el mal directamente de la Biblia, y no en tales cantidades o envuelto en tales enredos de verborrea que la mente se apague. Cuando un grupo de personas se sientan juntas y leen una frase bíblica, por ejemplo, sed amables el uno con el otro, si somos honestos, nos toca el corazón. El adulto está tan sometido a la autoridad de las leyes de las escrituras como el niño. En cierto sentido, no le enseño esto al niño o a ninguna otra persona que ignore la palabra de Dios. En su lugar compartimos juntos su palabra que nos enseña a todos.
Y el Espíritu Santo es la persona que luego toma las palabras de Dios y las aplica a mi propia vida personal en ese momento. Esto es profundamente significativo. Como padre, tengo un cargo bajo Dios, pero no tengo derecho a imponer reglas arbitrarias a los que están debajo de mí. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Estamos en el mismo barco. Hay otro sentido importante en el que esto es cierto. Aunque disfrutamos de lo bueno de cada niño, necesita ser mejorado. Él hace mal, o ignora, o elige en contra de lo que sabe que es correcto. Pero yo también. Esto no suaviza la ley. Johnny, está mal tomar esa moneda. No te pertenece. Sally, no puedes lanzar ese ladrillo pesado a Jane por muy molesta que te sientas. Pero la razón no es que yo lo diga, sino porque en realidad está mal desde la eternidad. Marchamos bajo las mismas órdenes. Y ayuda mucho tener ese comentario honesto y comprensivo. Sé que es difícil. A veces también tengo ganas de golpear a la gente. O no he tenido la tentación de robar, pero sé lo difícil que es evitar hacer algo que me tienta. He encontrado ayuda en... Esto no cambia el hecho de que es útil asegurarse de que las consecuencias apropiadas sigan a una mala acción. Sally, ya que le hiciste daño a Jane, tendrás que entrar y ayudar a limpiar el suelo. No puedes jugar ahora mismo. Sally probablemente estará de acuerdo en que merece que le quiten su tiempo libre para jugar al aire libre. En la Biblia, el resultado de las consecuencias generalmente estaba relacionado con el delito. Por lo tanto, uno que robó no solo tendría que devolver el original, sino que tendría que trabajar para devolver varias veces su labor. Los niños realmente respetan este tipo de consecuencias justas. La base del enfoque saludable de la vida con los niños es una apreciación de ellos como personas y al mismo tiempo una comprensión realista de cómo vamos a ser hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores. Charlotte Mason creía que los hábitos correctos deberían establecerse en la infancia. Si a los niños muy pequeños se les ayuda a hacer lo correcto en el transcurso de su día, seguramente el hábito de hacerlo bien les ayudará más tarde, cuando se enfrenten a cosas más grandes y difíciles. El primer hábito, por supuesto, es la obediencia. De hecho, este es el patrón más grande que se puede formar. Es un error elegir un problema que va en contra de la corriente natural y hacer que el niño obedezca de una manera sombría y antinatural. Un niño de 2 años cansado puede no irse a la cama a la hora elegida. Es mejor desviar su atención y llevarlo hacia arriba, abrigado en tus brazos. Dibujar la línea en las acciones que pueden poner en peligro al niño. No pongas ese tenedor en la toma de corriente. O no puedes jugar con la estufa. Es necesario. Pero también lo son los actos positivos como tómate tu tiempo para escuchar a tu abuela. No la interrumpas cuando esté hablando. O trata al bebé con cuidado. O son personas como tú, merecen respeto y cuidado. Se puede ayudar a los niños a adquirir el hábito de tratar a los demás como deberían. Este hábito de respetar a las personas, pensar en ellas y ser educado se fomenta cuando el propio niño está acostumbrado a la consideración, el tiempo y el cuidado. Es un asunto bidireccional. 99 de cada 100 cosas que hacemos se hacen, bien o mal, como simples asuntos de hábitos. Es sorprendente e impactante que haya tantos hijos de padres reflexivos cuyas vidas se pasan en días llenos de esfuerzos de decisión sobre asuntos cuyas decisiones deben ser tomadas por sus padres. Se discute cada punto de la rutina del día. Nada viene con la comodidad reconfortante de una cuestión de rutina. El niño siempre prefiere hacer otra cosa y comúnmente lo hace. Los niños son seres razonables antes que todas las cosas, y para algunos niños de inteligencia aguda y poderosa, un comando arbitrario y aparentemente irrazonable es cruelmente irritante. No es recomendable responder a los niños categóricamente cuando quieren saber el porqué de cada comando, pero los padres sabios manejan un punto medio. Tienen cuidado de formar hábitos sobre los que la rutina de la vida corre fácil
Y cuando el evento excepcional requiere una nueva regulación, pueden hacer una mención casual de sus razones para hacer esto y lo otro hecho, o, si esto no es conveniente y el caso es difícil, dan a los niños la razón de toda obediencia, porque esto es lo correcto. En una palabra, la autoridad evita, en la medida de lo posible, dar causa de ofensa. La vida en casa y en la escuela ofrece muchas áreas en las que se pueden formar hábitos útiles. Los grandes esfuerzos morales se pueden salvar para batallas y elecciones significativas y no se pueden desperdiciar en temas como la hora de acostarse o la televisión. Un hábito, se acepta la rutina y se dan por sentados muchos deberes y actitudes. A medida que se establece este marco, se debe tener cuidado de que se adapte al niño en esa etapa en particular. Se deben proporcionar aspectos físicos, emocionales y de desarrollo. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto a un adulto insistente perder el tiempo tratando de asegurar la cooperación de un niño pequeño que debería haber cenado con una historia a la hora de acostarse al menos una hora antes? Ayudamos a los niños cuando dedicamos tiempo a entenderlos. ¿Dos niños están peleando para siempre? Tal vez sea porque vuelven a casa agotados. Podrían ser ayudados teniendo una historia acogedora, con el más pequeño recibiendo un abrazo en tu regazo tan pronto como lleguen a la casa. La nutrición se puede dar con magdalenas de trigo y leche. Reforzados por el hecho de que se haya cumplido esta necesidad, seguramente se les ayudará a vivir juntos en mayor paz. Bendecidos y pacificadores. Creo que todos los adultos que tienen un cargo de autoridad sobre los niños deberían meditar en esto regularmente. Estas preguntas sobre la aplicación de la ley moral de Dios requiere consideración, equilibrio e intuición, amor, sentido común y sensibilidad a las áreas donde se necesita libertad. Como padre, me parece que a menudo necesito pensar lo que estoy haciendo y por qué. La siguiente sesión de Charlotte Mason es tan útil que la citaré extensamente y luego comentaré algunas de las formas en que esta sabiduría es relevante y aplicable al día de hoy. No necesitamos agregar que la autoridad es justa y fiel en todos los asuntos de cumplimiento de la promesa. También es considerada y es por eso que una buena madre es la mejor regla del hogar. Está en contacto con los niños, conoce sus esquemas no verbales y sus deseos medio formados. Donde no puede ceder, se desvía, no aplasta con un mazo, un instrumento de gobierno con el que un niño de alguna manera nunca es comprensivo. Todos sabemos lo importante que es esto de cambiar los pensamientos de los niños, desviarlos en la forma de hábitos. No desperdiciemos el día de las pequeñas cosas ni nos cansemos de hacer el bien. Si hemos entrenado a nuestros hijos desde sus primeros años para provocar la obediencia mecánica, el bien y lo bueno, cosechamos nuestra recompensa. Si no lo hemos hecho, debemos conformarnos con liderar en pequeños niveles por esfuerzos siempre vigilantes, por autoridad nunca en suspenso y nunca agresiva, a la alegría del autocontrol, el deleite de la orgullosa obediencia caballeresca que tomará una orden como una oportunidad de servicio. Es algo feliz que los niños difíciles, que están más dispuestos a resistirse a una orden directa, sean a menudo los más rápidos en responder al estímulo de una idea. No estoy proponiendo un acuerdo unilateral, toda la autoridad por un lado y toda la docilidad por el otro, porque nunca hubo un niño que no ejerciera autoridad, aunque solo fuera sobre muñecas o soldados de hojalata. La autoridad es ese aspecto del amor que los padres presentan a sus hijos. Los padres saben que es amor, porque para ellos significa una continua autonegación, autorrepresentación, autosacrificio. Los niños lo reconocen como amor, porque para ellos significa descanso tranquilo y alegría de corazón. Tal vez la mejor ayuda para el mantenimiento de la autoridad en el hogar es que los que tienen autoridad se hagan a diario esta pregunta que presumiblemente se le hizo a nuestro Señor. ¿Quién te dio esta autoridad?
Qué belleza como termina, ¿no? ¿Quién Sí. te dio esta autoridad? Esa sería una buena frase que podemos pegar en la pared de nuestro cuarto para poder meditar. Bueno, maravilloso. Creo que acá hay dos puntos muy importantes sobre los cuales meditar y que deseamos pues escuchar sus preguntas del chat, ¿sí? De todas, la participación de todas. Entonces, acá obligatoriamente tenemos que tomar uno de los principios de Charlotte Mason y cómo ella comprende la necesidad del niño. Recordemos que dentro de la metodología, lo que hace Charlotte Mason es ir a la esencia de lo que es el niño, que es lo que la diferencia de muchas otras metodologías que asumen el niño de una manera que no es bíblica, que no va directamente a su hacedor. Entonces ella para poder enseñar, ella mira cómo se comporta el niño, qué hace el niño, de qué fue hecho el niño, pero principalmente en su nivel espiritual, cómo está integrado ese niño, cuál es la materia prima sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Y eso es una gran revelación para nosotros cuando en el día a día nos vamos encontrando con los problemas, que cuando nosotros no conocemos estas cosas, no sabemos de qué está hecho el niño, pues somos muy propensos a declinar y decir esto, yo no soy capaz, esto es muy difícil, más bien vuelvo a comprar un currículo o más bien vuelvo el niño a la escuela porque definitivamente este niño no obedece, porque no conocemos quién es el niño. Y aquí es donde hay una gran profundidad y es imposible, siendo estas unas charlas educativas cristianas, no profundizar doctrinalmente en lo que ella está parada para sustentar este principio. Y es el bien y el mal en el niño. Hablaba yo con Luisa antes de iniciar la conversación, ahorita la lectura, de que para nosotros mirarnos como adultos es más fácil entender el bien y el mal que se debate en nosotros. ¿Sí? La naturaleza del adulto es fácil de comprender, pero cuando lo vamos a aplicar al niño, ¿cierto? O sea, llega a la prevención y creería yo que es porque ignoramos todas esas cosas, porque nunca hemos hecho un estudio del niño. No sabemos qué niño nos entregó Dios, sino que sabemos lo que el mundo dice del niño, lo que la psicología dice del niño, lo que la escuela dice del niño y nos acomodamos a esto, ¿sí? Pero realmente los niños son personas y los niños se debaten en lo mismo que nosotros nos debatimos. Y eso es a lo que ella va y dice, estamos montados en el mismo barco. En nosotros vienen las debilidades en forma de tentación, en ellos parte de su naturaleza, pero estamos en el mismo barco. Y eso es lo primero que tenemos que comprender dentro de este principio, sabiendo que esto cambia por completo el concepto que tenemos del maestro, del profesor escolar que enseña al niño y la obligatoriedad que tenemos nosotros como padres que creemos que somos docentes que vamos a enseñar al niño porque somos dueños del conocimiento. Nosotros no somos dueños del conocimiento, nosotros portamos un conocimiento dado por Dios siendo adultos, pero el conocimiento le pertenece a Dios y proviene del cielo. Toda la sabiduría, todo el conocimiento le pertenece a Él. Entonces sabemos que ya tenemos maestro. Así que la mamá puede quitarse un poco la carga de encima y decir, bueno, ay, no tengo que ser pedagoga. Ya puedo decirle a mi cuñada, a mi suegra, a mi amiga de la iglesia que ya no, que yo no tengo que ser una profesora porque yo me estoy enfrentando a algo muy diferente y es ir en un barco donde va una familia completa y todos estamos bajo la misma ley y todos tenemos que cumplir bajo la misma regla. ¿Qué pasa? Que tenemos una autoridad delegada por Dios. Y en esa delegación tenemos una obligatoriedad, pero el niño también tiene otra obligatoriedad y es la obediencia, ¿sí? Que es el primer hábito que se tiene que desarrollar, ¿sí? La obediencia desde que nacen. Ellos, todos sabemos lo que es tener bebés y cómo nos impresiona a nosotros que esos niños sí entienden. Y que cuando uno los regaña, ellos abren los ojos y atienden. Y luego lo van a volver a hacer y lo miran a uno y se retraen, saben lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, ahí es el primer hábito que se tiene que trabajar. El niño viene como, igual que estamos compuestos nosotros. Es ese principio que para muchas personas puede ser un poquito áspero por la forma en que está redactado, pero realmente lo que el principio está diciendo es que los niños nacen con potencial para el bien y con potencial para el mal, igual que nosotros. No hay ninguna diferencia. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y en ellos vamos a ver los destellos y los reflejos de la belleza, la gloria de Dios,
como los vemos en el mundo, que todavía hay belleza a pesar de tanta maldad, todavía encontramos cosas lindas, hermosas para aprender, que nos sorprenden. Hay gente bonita, hay gente buena, que también estamos en un mundo oscuro y vamos a ver cosas muy malas, muy perversas, pero que el Señor las dejó como un luminar. El niño también tiene ese mismo concepto, lo tiene él. Y tenemos la caída, ¿no? De que él fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero el pecado vino al mundo, ¿cierto? Y contaminó al ser humano en todo su ser, en todas sus facetas. Hay una contaminación a causa del pecado. Entonces, el niño se debate en las mismas cosas que nosotros como adultos nos debatimos, no hay diferencia, ¿sí? Aquí ya viene un punto que es muy importante resaltar y tener la diferencia, y es que Charlotte Mason sabía, como muchos de nosotros, y pues no es un lugar ni a debate, ni para como herir las susceptibilidades de muchas creencias que hay aún dentro del cristianismo. Ella consideraba, ya que estamos citándola a ella, que los niños nacen en una familia cristiana y por fe y por, digamos que por la confianza y por la promesa que tenemos en el Señor, esperamos que ellos un día, cuando ellos tengan su conciencia, ellos puedan por sí mismos y que lo tienen que hacer de manera consciente e individual, llegar al Señor, el Señor acercarse a ellos, el Señor salvarlos. Mientras tanto, mientras eso sucede, nosotros estamos abonando ese terreno. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos enseñándole a ellos que ellos tienen un deber moral de hacer el bien porque Dios lo manda. Y ellos viviendo dentro de una familia cristiana, pues con mayores veras. Eso lo va a conducir a él con mucha más alegría, con más gozo, a conocer a su Salvador, que es el propósito de la educación, como lo cita Susan, que es una sierva de la espiritualidad. Entonces, bueno, hasta aquí quiero que quede claro y quiero saber si tienen dudas al respecto para pasar a otra parte de explicar acerca de los usos de la ley para comprenderlos mucho mejor. Bueno, no sé si tienen dudas, Luisa, cuéntame en este punto que también habíamos conversado, que se generan dudas, pero yo creería que es más por el hecho de cómo está enunciado al principio dentro de los 20 principios de Charles Mason, que puede generar esa dualidad, pero creo que es más un tema de lenguaje que de práctica y de comprensión. A mí hay una parte que me llama la atención y es que ella habla de que los niños tienen una intuición para reconocer lo correcto y lo incorrecto. Yo creería que tal vez ella se está refiriendo a la conciencia que el Señor ha puesto en nosotros y que nosotros como padres tenemos que trabajar en nuestros hijos sobre esa misma conciencia. O sea, los niños cuando están pequeños, nosotros nos damos cuenta de que ellos hacen algo malo y cuál es el primer impulso apenas tienen la oportunidad, mentir o esconderlo. ¿Por qué? Porque saben que hicieron algo que era prohibido para ellos. Y es por esa misma conciencia que el Señor ha puesto en ellos. Nosotros lo que debemos hacer en la educación de nuestros hijos y en la crianza es mantener alerta esa conciencia, que esa conciencia no sea como cauterizada, sino que al contrario, que esa conciencia se mantenga cada vez más despierta y esto lo hacemos pues a través de la palabra del Señor. Obviamente en esto tenemos que trabajar mucho en oración con el Señor porque todo esto tiene que ser dependiendo de la gracia divina. Pero entonces me llama la atención esa parte también, a pesar de que ellos, como tú lo decías, hacen parte de una raza caída, todavía la imagen de Dios está en ellos, porque la imagen de Dios no ha desaparecido del hombre, ha sido corrompida por el pecado, por la caída, pero de todas maneras allí hay una imagen de Dios y obviamente sabemos que la imagen de Dios, al ser Dios espíritu, no estamos hablando de una imagen física o corporal como tal vez muchos en la tradición antigua la entienden, o antigua me refiero a la tradición en la que muchos tal vez han crecido. Pero se trata más es de esa imagen en cuanto a los atributos de Dios que todavía, como decías, hay unos destellos y hay unos reflejos. Por eso nosotros cuando estamos en nuestro trabajo de crianza y de educación con nuestros niños debemos esperar de ellos también lo bueno. Si les damos una orden, debemos esperar que obedezcan y saber que ellos pueden hacerlo a pesar de su naturaleza, ellos pueden hacerlo. Y de eso trata este principio, de comprender eso. Ellos tienen el potencial por naturaleza propia del bien, pero también tienen una naturaleza pecaminosa que es una tendencia al mal. Acá en cuanto a la educación,
La educación es moral, la educación tiene un deber moral. Cuando nosotros vamos a tratar con un niño, siempre estamos buscando qué, o sea, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y es que Él agrade a Dios, que Él pueda poner sus ojos en el Salvador, que todo lo que nosotros aprendamos nos dirija a Él directamente. Y ahí hay una obligación moral de hacer las cosas en el Señor, para la gloria de Él, en Él, por Él y para Él. Y eso tiene una carga moral. Es que los niños deben de obedecer. Ahora, estamos hablando aquí de salvación, que es una obediencia perfecta delante de los ojos de Dios. No, estamos hablando de que es una educación moral y lo debemos llevar poco a poco a apuntar a Cristo toda esa moralidad para que de verdad el niño pueda honrar al Señor en su vida, en sus etapas donde el Señor ya permita que el niño sea salvo. Vamos a ver un poco de la ley. Ella está citando la ley moral allí muy claramente y Charles Mason la cita para ese principio. Está hablando de la ley principalmente en el corazón cuando el niño nace, por la cual él sabe lo que tú estás diciendo, qué es malo y qué es bueno. Él sabe que se comió algo que no debía y él esconde la mano, ¿cierto? Y sabe que cuando hace algo bien está esperando así, ¿cierto? Como la alegría de que lo hice bien. Ellos se alegran cuando hacen las cosas bien, porque en ellos está la ley moral. Y gracias a Dios por eso, como ella lo muestra de una manera tan positiva y tan alentadora en tiempos como estos, y es que es un motivo de esperanza. O sea, la ley positiva es un motivo de esperanza para todos, porque hay un reflejo, hay un recuerdo, el Señor sigue gobernando, el Señor sigue brillando en medio del universo, en medio del mundo y en los corazones de nosotros también, en las mentes y en las almas de los niños, esto sigue brillando. Los usos de la ley, como ella lo cita, podemos decir que uno de los del uso principal es restringir el mal. Es la restricción del mal. La ley hace que nosotros veamos lo malo y nos retengamos. Si la miramos, la ley fuera de nosotros, la ley que hay en el mundo, la ley natural, restringe el mal y esa ley inmediatamente condena el mal. Como ella lo dice, en la Biblia, ¿cómo lo condenaba? Con algo completamente coherente con el pecado que se cometió. O sea, si yo robé, entonces córtele la mano. Si yo hice algo con mis ojos, pequé con mis ojos, sáquele los ojos. ¿Sí? De una manera muy gráfica, pero que realmente comprende un principio, y es de que el objetivo, uno de los objetivos de la ley que fue dado, fue para restringir el mal. En nuestros niños es igual y en la educación es igual. Cuando nosotros sabemos que hay una ley en su corazón y que nosotros la hacemos efectiva porque sabemos que ellos la tienen en el corazón, pues lo que estamos haciendo es restringiendo el mal, cumpliendo uno de los usos que tiene la ley, que es ese. ¿Sí? Es como una pedagogía, es algo que nos está enseñando en el corazón, que nos condena, pero que inmediatamente nos conduce al Salvador, que es otro de los usos de la ley, que es llevar a Cristo. Es que todo, como nosotros somos incapaces de cumplir una ley moral que Él impuso, pues entonces nosotros tenemos que ir a Cristo para que podamos en Él cumplirla perfectamente. Ahí es donde ella cita y entra perfectamente el concepto de que la educación es una esclava de la espiritualidad, porque la educación nos debe llevar a eso, a restringir el mal y llevar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, a nivel educativo, en todas las áreas del niño, pero acá hablando principalmente todas las cosas que nosotros vamos a aprender que fueron disponibles y dispuestas por Dios para nosotros, pues van a producir ese efecto en el niño. Así que la ley es una ayuda para nosotros cuando nosotros sabemos que ese niño está compuesto de lo mismo que estamos compuestos nosotros. Ella lo dice, el estándar es muy alto, pero Cristo es el regalo. Y la educación es una sierva de todo ese proceso que está llevando el niño. Y eso, mira que lo podemos comparar y ahí podemos decir si tenemos una educación verdaderamente cristiana o no. Porque o nosotros estamos llevando a través de todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra educación a que ese objetivo de la ley se cumpla en el corazón del niño, o lo estamos apartando de allí, poniendo un obstáculo, no dejando ir a los niños al Señor, acercarse a esa ley que le instituyó en el corazón del hombre y que se hace visible en toda la raza humana y en toda la naturaleza. El tema del bien y el mal se debate en nuestros corazones
Y principalmente se trata con la palabra del Señor, que es el libro vivo más grande. El niño lo va a ver. Él lo ve en su propio corazón, él lo ve en la escritura, cómo nos lo revela el Señor, y lo va a ver de ahí en adelante en todo lugar donde lo mire, porque siempre va a encontrar el bien y siempre va a encontrar el mal. Y siempre va a tener la obligación como ser humano, que es de debatir en su mente las ideas que son correctas y las que no, las que le llevan a pecar, sus tentaciones. Y qué bello que tengamos una metodología tan preciosa que nos ayude desde el principio a que ellos se vayan haciendo conscientes de su debate y que no lleguen a una edad ya juvenil donde tienen las pasiones a flor de piel y apenas nosotros estemos empezando a enseñar, porque sencillamente ellos creíamos y menospreciábamos que no podían entender esta clase de conocimiento que a ellos los debate. Hay una parte muy linda, y es que pues el obstáculo, como lo decíamos en el capítulo 2, siempre vamos a ser los padres si no tenemos este conocimiento y si no sabemos cómo impartirlo. Y estamos diciendo, el niño es un ángel, como lo cita ahí, es un ángel, es un, o sea, hay polvo de ángel con los niños y los otros dicen son unos demonios. ¿Sí? Ellos no son ni lo uno ni lo otro, pero también son lo uno y también son lo otro al Hay mismo un tiempo. equilibrio. Hay un equilibrio, ahí al mismo tiempo. Vamos a leer los comentarios, Luisa, por favor. Bueno, nos está diciendo Sandra Díaz de la Hoz. Sí, cuando yo leí este principio por primera vez fue como un choque y creo que es uno de los que hay que entender mejor y no confundirlo en cuanto a salvación. Y Alexandra Pedraza dice, hola, bueno, tomando en cuenta la primera lectura, creo que cuando un niño manifiesta la expresión estoy aburrido, es como si nos dijera tengo hambre. Debemos comprender esto como una gran necesidad y actuar, porque no es una expresión para familiarizar o tomar como normal. Es una expresión que nos debe llevar a la acción inmediata, porque es una oportunidad para despertar la imaginación y la creatividad. Y la segunda sección, capítulo 3, evidencia esta lectura que como padres hacemos de nuestros hijos cuando experimentan esa parte curiosa. ¿Qué pasaría si? En efecto, he aprendido lo vital de los hábitos para obediencia, el amor y la base espiritual. Hermosos y muy necesarios principios basados en la palabra. Tienes el micrófono silenciado, Alcita. Sí, Sandrita, ese choca, por eso es que son buenos estos espacios para poder aclarar a profundidad las cosas que dicen y que hay que tomarse el tiempo, de verdad. Bueno, y para Alexandra, sí, en el caso de la primera parte del capítulo 2, ella cierra con algo muy lindo, dice, la vida es simplemente demasiado interesante como para estar aburrido. Para un Qué niño bonita frase. demasiado interesante. Niños aburridos, pues miremos que es que tal vez tenemos un ambiente que no les interesa mucho. Esa es como la regla natural. Bueno, es esperanzador cuando hablamos de la ley moral y hablamos de la ley en el corazón del niño. Es esperanzador. Entonces decimos, ay, entonces nos vamos, el carácter difícil y vamos, pero podemos ver cómo ella al final lo presenta como una oportunidad inmensa en todos los momentos de debilidad, en todos los momentos en los que nuestro homeschooling no es perfecto, en el que nosotros fallamos, en el que no somos tan disciplinados, en el que fallamos en hábitos, aún en esos momentos, la gracia del Señor opera para sacarnos y siempre va a ser una oportunidad llena de gracia para una familia que camina en la verdad y que realmente no está buscando cortar cabezas, ni cortársela a la mamá la misma de ella, como muchas veces nos vemos tentados o lo hacemos, sino que volvemos a la gracia del Señor, porque todavía hay luz, seguimos viendo luz, sigue habiendo un mañana, siguen habiendo misericordias nuevas todos los días para nosotros, para los que estamos buscando caminar en la verdad. Otro tema que ya empezamos acá es el tema de la autoridad, que al principio lo tocamos, es delegada por el Señor. No es una autoridad propia como un título a mis conocimientos. Esto tumba por completo el orgullo de un maestro que ha estudiado por muchos años y puede decir, ¿cómo así? O sea, que una mamá puede educar lo mismo yo que me he quemado las pestañas y que he podido hacer, he tenido que invertir mucho en educación. Entonces ahí juega con el ego del hombre, ¿cierto? Porque esa autoridad que nosotros tenemos ha sido delegada y no es propia por nuestros conocimientos.
Así que acá, si nosotros tenemos algún conocimiento adicional, estudios, será una ventaja, ¿cierto? Algo que Dios ha permitido para su beneficio, pero nosotros no somos poseedores del conocimiento. Nosotros somos ni siquiera intermediarios de ese conocimiento, nosotros somos administradores de todo lo que el Señor ha dado para el conocimiento del niño y en lo cual nosotros tenemos que muchas veces corrernos un poquito, hacernos a un lado para que el niño acceda a ese conocimiento sin mi intermediación, preparando un ambiente propicio y teniendo los elementos necesarios para que el niño pueda acceder a ese alimento rico sin que yo tenga que estárselo picando, amasando, haciendo sopita, sino dejándolo acercar porque sabemos que él tiene la capacidad. ¿Sí? Entonces, habla muy hermoso y aquí entra en la parte de la autoridad. Siempre tiene que haber quien gobierne y siempre tiene que haber quien obedezca. Y son tan activos el uno como el otro. Son seres activos, somos personas activas dentro de nuestra casa y eso nos hace a nosotros, digamos que cumplir dentro del barco unos oficios que tenemos, pero todos vamos a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad puede ser interpretada de manera incorrecta. Y a mí no me da lugar el tener esa autoridad frente al niño de imponer reglas arbitrarias a los que están a mi cargo. ¿Sí? Que eso era lo que hacían los fariseos. Imponían cargas que el Señor no les había puesto. Pero ellos sí, se las cargaban y ellos las podían llevar, pero ellos las cargaban a los demás solo porque ellos eran una autoridad. Ahí está la muestra de lo que no es tener una autoridad bíblica en la familia en cuanto a la educación. Por eso tiene que ser una educación respetuosa. Permítanme un segundito. Bueno, continuemos mientras allá el cita está por ahí. Ya controlé la situación. Entonces eso no nos da a nosotros. Todos necesitamos el Salvador, todos necesitamos la gracia y tenemos que conocer muy bien al niño y creo que ella habla muy hermoso incluso en el tema de los hábitos que a veces suele ser, cierto, que tenemos que ser así rayados y que tenemos que ser persistentes y bien, todo eso es cierto, pero si no lo hacemos y si nosotros estamos violentando la personalidad del niño, entonces ahí ya no hay negocio, porque es que esos niños no son de nosotros, esos niños son del Señor y debemos nosotros, con los términos de Él, llevarlos a Él, no con los términos o el carácter propio que yo quiero imponer para que eso se cumpla, ¿sí? Que lo que en últimas estoy haciendo es satisfacer mi ego, mi orgullo de todo lo que yo sé, pero no estoy honrando al Señor y no estoy llevando en gracia a estos niños al Señor. Y Dime, dale. en esa parte de la autoridad es importante vernos no como unos reyes que obligan a sus súbditos a cumplir deseos caprichosos, sino que nosotros más bien somos siervos de Dios que tenemos bajo nuestra autoridad a nuestros hijos y que nuestros hijos deben saber que si nosotros les demandamos de ellos obediencia es porque Dios nos hace esa demanda a nosotros, que Ajá. cuando nosotros estamos, por ejemplo, formando ese hábito de la obediencia, estamos como decías ahora, machacando con el tema de la obediencia, no es porque nos tienen que obedecer arbitrariamente a nosotros, sino porque cuando nosotros lo hacemos con ellos estamos obedeciendo directamente a Dios y que si lo dejamos a un lado, nosotros también estamos quebrantando la autoridad y la ley de Dios. Es muy bello lo que dices porque, Luisa, es cómo es una educación que sí le da lugar a Dios y que no le quita en ningún momento la gloria, ni la autoridad a Él, aunque nosotros entendemos que somos delegados por Dios. Ahora, los niños entienden también esto. O sea, el niño no comprende cuando alguien se le para así y le dice y lo mira hacia abajo y le dice, yo soy el que sé. Entonces el niño mira asustado, este es el dueño del conocimiento, este es el sabelo todo y este es como un Dios al que yo tengo que servir. La escuela es un Dios porque es el dueño del conocimiento. No, acá todos nos postramos ante el Señor y decimos, Él es el maestro, Él es el dueño de todo y le plació darte un cargo a ti de obedecer como a mí de gobernar esta casa y de si soy esposa delegada, una autoridad delegada por el esposo. Pero a ti te dio un trabajo y a mí me dio otro y los dos tenemos que cumplir. Mi trabajo es este, el tuyo es este. Cuando los niños comprenden eso,
es tan lindo como ellos se van sujetando, porque miren la belleza. Cuando yo ya le voy a decir que obedezca, no es porque hay que terminar la materia, porque va a sacar uno, porque lo van a regañar, porque lo voy a dejar de amar, porque ya no es un niño que se va a quedar atrás, sino que acá lo dice ella, porque ese mandato está desde el principio. Desde la eternidad. Mandatos desde la eternidad. Entonces, tanto tú como yo los tenemos que cumplir. Ahí se glorifica a Dios y se le da a quien lo mandó la gloria. Es que yo no lo estoy mandando. El Señor lo está mandando y me lo manda a mí y te lo manda a ti. ¿Sí? Entonces es bellísimo cómo ellos empiezan a ver, primero, una humildad de un padre que reconoce quién es y podría ser tener todos los estudios que quiera tener, pero es lo mismo que el niño a los ojos de Dios. Es un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, que Dios le ha dado la gracia de ser salvos los que son salvos y que tienen una autoridad delegada por Él, que es tanto privilegio como obedecer, porque nosotros también obedecemos, o sea, es que compartimos. Ahora, como ella dice, tan lindo, dice, ellos algún día van a gobernar sobre sus muñecos, van a gobernar sobre sus cosas y se va a invertir, van a crecer, van a tener hijos y se va a invertir el rol, pues ellos nunca dejarán de obedecer. Y siempre a ver quién gobierna, quién obedezca. Ese es el gobierno de Dios en todos los ámbitos, desde el cielo hasta la tierra, hasta la familia de nosotros. Y eso es muy, muy precioso. Ahora, los hábitos con la ley, cuando empieza uno a mirar, ¿qué son los hábitos? Ayudarnos a cumplir una ley moral de manera más natural, no chocante, no de una manera en que vamos de exigencia, no de una manera negativa, sino de una manera positiva. O sea, nos están siendo pedagógicos para que nosotros cumplamos esa moral que nos es demandada, ¿cierto? ¿Que nos demanda qué? La ley. Esos son los hábitos, son siervos que nos ayudan a obedecer. El hábito de la oración, por ejemplo, si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, el hábito de pensar en Dios, ¿quién le va a caer mal ese hábito? ¿Y a dónde nos va a llevar? Allá. El hábito de la atención, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A que solamente el niño narre un libro? No, nos va a llevar a que va a ser un niño que va a poder atender a Dios, porque fue entrenado en atender en una lectura, en su estudio. El hábito de la reverencia, ¿a quién reverencia? Entonces venimos, la educación es una esclava de la espiritualidad. Y aquí queda completamente probado en lo que estamos viendo, en el tema de los hábitos. Bueno, vamos a leer acá algunos comentarios. Yo creo que la sesión de hoy se nos fue un poquito más larga, pero bueno, esperamos que ya con los próximos comentarios. Después de estos terminamos. Nos dice Laura Ospina, así es. Charlotte Mason lo dijo en el volumen 2, página 3. Padres y madres, este es vuestro trabajo y solo vosotros podéis hacerlo. A vosotros, a ver qué se me bajó por acá la letra. A vosotros, padres de niños pequeños, os corresponde ser los salvadores de la sociedad durante 1000 generaciones. Nada más importa. Las ocupaciones de las que la gente se cansa son como un juego de niños tontos en comparación con esta tarea seria de educar a nuestros hijos antes que a nosotros mismos. Es una responsabilidad grandísima, pero nuestro Dios es tan grande como para delegarnos tan preciosa labor. Y Lloyd dice, Él es el maestro de maestros. Hermoso. Gracias, Laura, y gracias, Lloydie, por hoy no te había visto antes. Bienvenida. Nunca te había visto comentarios. Bueno, el ejemplo de la consideración, y es algo que yo hablo mucho con las mamás, porque el tema de los hábitos siempre es visto en negativo. Es que nosotros no somos obedientes, es que nosotros no somos disciplinados, esa metodología no es para mí porque es que yo no soy capaz de llevar una rutina, es que eso es muy difícil, es que siempre vemos la parte negativa y no la ponen por allá tan alta o nosotros mismos la ponemos como inalcanzable. Y estas cosas no son inalcanzables para nosotros. Estas cosas son como algo que nosotros le bajamos a los niños que no alcanzan desde un arbolito y se los acercamos. Y nosotros mismos también somos acercados a ellos. Pero cuando lo vemos como un siervo, como parte para nosotros como padres de nuestra santificación, son hermosos, ¿cierto? El poder empezar a generar unas rutinas que a la familia nos ayudan a tener mejores hábitos y luego vienen los hábitos ya como tal trabajados que son rutas nada más que
tomamos, que son nuevas y buenas para nosotros y que no estamos solos porque el Señor nos está guiando, el Espíritu Santo, el Maestro está ahí en todas nuestras alegrías y tristezas, en las de nosotros, en las de nuestros hijos, y podemos irlo haciendo. En unas familias se dará más rápido, en otras se dará más lento, pero son totalmente esperanzadores y ella lo habla en un ejemplo de consideración. Nosotros tenemos que ser considerados con la humanidad, con nuestros hermanos, con nuestros hijos y verlos realmente como son, no como un legalismo donde vamos a hacer es que esto tiene que ser así y esto tiene que ser así, porque realmente no estamos haciendo nada, muy probablemente estemos creando fariseos muy bien educados, ¿cierto? Entonces ese no es nuestro objetivo, sino que como ella presenta la generosidad sí da lugar a Cristo. En cambio, cuando nosotros cortamos cabezas, cuando lo hacemos de manera legalista con nuestros hijos, que porque eso es lo correcto, sin una razón superior y sin un aval, probablemente estamos violentando muchas cosas. Hay una parte que se dice al final, y dice, la autoridad evita dar causas de ofensa. Es una autoridad bien ejercida, como la hace el Señor. O sea, el Señor es tan bello que Él nos dejó por adelantado todo como lo debíamos de hacer. O sea, Él no nos cae encima en el acto. ¿Qué hubo pues? ¿Qué pasó aquí? Miren qué tal cosa. Es que esto no se puede hacer. Es que aquí se hace así. Es que no, Él no nos trata de esa manera porque Él nos ama. Pero no por eso nos va a pasar por alto la falta. ¿Sí? Él no lo hace, pero cuando habla de evita las causas de las ofensas, es cuando se habla previamente y se le dice, mira, en lugar de cortarle la cabeza al niño y decirle, no haga esto, esto está mal, usted no puede hacer esto, él está diciendo y utilizando otro lenguaje, un lenguaje impositivo, dice, tómate tu tiempo para escuchar primero. Le está aconsejando al niño, trata al bebé con cuidado. Está diciéndole al niño, ojo, no trates tan duro a la gente, que ellos son personas como tú, que enfrentan cosas que tú no enfrentas y que de pronto no conoces. ¿Sí? Entonces, cuando vamos creando ese ambiente de consideración, ellos lo reciben. Y nosotros no podemos crear niños que saben hacer lo correcto, pero que no pueden ser considerados, porque entonces estamos enseñándoles a tener una autoridad incorrecta y estamos haciendo con ellos lo que Dios no hace con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿les vamos a faltar a las consecuencias? No. De hecho, los niños entienden bien las consecuencias cuando las reglas están claras desde el principio. Cuando ellos tienen un marco de autoridad ya formado, ellos saben que cuando la embarran tienen su responsabilidad. Muchos de ellos van y se bajan el pantaloncito y dicen, denme la cola porque yo sé que es verdad, yo lo hice mal. Y volvemos como la Biblia muestra ese principio de que la corrección va ligado a la falta, ¿cierto? Entonces, hoy jugaste, no pusiste atención, entonces se nos alargó el tiempo, pues estás perdiendo tu tiempo de hacer otras cosas que te gustan. Consecuencia ligada a la realidad del niño. Y ellos la entienden bien. Cuando uno les dice, ellos saben que sí. A ver, hay otros que no, otros van a decir, no, es injusto. Ahí hay una oportunidad para mostrarle cuáles son los marcos de referencia sobre los que nosotros vamos a trabajar la autoridad en la casa y las cosas que vamos a tratar. Es hermoso. La adaptación del niño en su etapa, nosotros no podemos ser arbitrarios de imponerle lo mismo a unos niños que a otros. Tenemos etapas diferentes, tenemos niños diferentes y la familia funciona de manera diferente. Cada una, yo no puedo imponer acá los hábitos de la casa de Luisa porque tengo otras necesidades y estoy trabajando muy probablemente en otros hábitos. Y no le puedo imponer a Gabriel la misma rigurosidad que le puedo imprimir a Juan Miguel, porque tenemos etapas diferentes y se utiliza de formas diferentes. ¿Esto por qué? Pues porque los niños son personas y los niños tienen diferencias y yo no puedo, por ser el padre, violentar la personalidad que Dios le dio a ese niño y el desarrollo que el niño tiene, que no es el mismo para todos. Miren tan hermoso esa responsabilidad de nosotros como autoridad. Bendecidos y pacificadores. Ese debe ser el carácter de alguien que imprime unos hábitos correctos en una casa y que tiene la autoridad en una casa. Bendecidos y pacificadores. A partir de ahí, entonces sí podemos ejercer una ley. Tenemos la capacidad.
No vamos a estar imponiendo nuestra personalidad, imprimiendo nuestra personalidad en algo que el Señor no nos ha mandado. Él nos manda a decir la verdad, a cumplirlos, pero con estas características. Lindo cuando dice la libertad de la ley nos ofrece una libertad hermosa para obedecer. Nos ofrece la alegría de decirle al niño, tienes la oportunidad de servir al Señor igual que nosotros, obedeciendo. O sea, es un Dios tan bueno, obedecer es una alegría porque imagínate, somos tan pequeños y el Señor se alegra de que nosotros podamos estar dentro de su reino y Él gozarse con nuestra obediencia. Entonces, miren qué lindo, la obediencia y la ley no está para acabar y destruir al hombre, es para mostrarle su pecado y para acercarlo al Salvador. Y eso es totalmente positivo y es totalmente esperanzador y es la realidad de nosotros como creyentes. Desviar los pensamientos. Charles Mason los dice y lo dice la neurociencia, si lo estudiamos, la mejor manera de desviar un pensamiento es imprimir otro totalmente diferente. Eso lo hace la ley en nosotros. Hay un pecado, hay una desobediencia, inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? No cortamos la cabeza, no se cumplió el hábito, no va a hacer esto es, no, venimos y desviamos el pensamiento y empezamos a crear un nuevo surco, ¿a través de qué? A través del amor, a través de lo que ella habla de ser pacificadores y de entender que hay bondad dentro de todo, que nos sirve nuevamente tener niños muy rectos, muy pilos, lejos de Dios y lejos de la bondad de Dios, pero que pueden hacer cosas maravillosas. No nos interesa, ¿cierto? Lo que queremos es que todo eso se haga en la gracia del Señor para que sea una educación que glorifique a Dios. Es una oportunidad de servicio, la obediencia, eso no es nada más. Y es lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor y el niño debe hacer delante del Señor. Es una oportunidad de servirnos, de servir en la casa, porque el Señor dice que el que quiere ser primero, que tiene que ser el último, que el que manda tiene que ser el que sirve. Y los niños en nuestra casa deben ver ese reflejo. Eso es educación, eso es una educación que sirve al Señor y que definitivamente apunta a la gloria de Dios. Hablaba de toda docilidad y otra exigencia, y toda exigencia, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener ese equilibrio tan lindo que lo dice, toda docilidad con toda la exigencia. Entonces es un equilibrio perfecto. ¿Quién nos va a ayudar a ser así? Pues el Señor, que dejó su Santo Espíritu y que por Él es que nosotros podemos hacer realidad esto, siendo nosotros partícipes pequeñitos, siervos infieles, pero entendiendo todas estas cosas, pidiéndole al Señor, diciéndole al Señor que sabemos que esta batalla nosotros no la ganamos, porque estamos luchando contra la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos, no la vamos a ganar por más estrategias que tengamos. Esta guerra se gana de rodillas, Charles Mason lo dice. Usted está luchando con los hábitos, gánela de rodillas, porque solamente el Señor puede obrar todo esto que nosotros estamos haciendo y volverlo una realidad para su gloria, y nosotros después miraremos para atrás y diremos, wow, esto no lo hicimos nosotros por más que nos hayamos esforzado, esto lo hizo el Señor, así que la gloria no es para mí, sino que es para el Señor. Esas son las razones de los hábitos, esa es la razón de la autoridad, esa es la razón de la obediencia en una verdadera educación cristiana. ¿Cómo practicarla? Lo lindo es que cuando seguimos la metodología paso a paso, la misma metodología nos va a ayudar en el día a día, en el día a día, en el día a día. Decir que yo tengo que ser obediente para que mis hijos son muy desobedientes, entonces yo no puedo llevar la metodología. Es que yo no soy disciplinada, no puedo llevar la metodología. Eso es para gente ordenada. No, eso es como decir que yo tengo que cumplir toda la ley de Dios antes de llegar a Cristo. Equivocado. Nosotros llegamos a Cristo y el Señor nos hace una promesa, que los que vamos por ese camino, por torpe que sea, no nos vamos a quedar avergonzados ni nos vamos a quedar postrados. Y esto hace parte, la educación, de nuestra vida cristiana. Así que tenemos una gran esperanza y muchas cosas hermosas por sacar adelante para la gloria de Dios. Bueno, Luisa, cuéntanos y vamos a hacer los comentarios finales, los leemos y cerramos esta sesión que fue muy larga hoy, o más larguita, no muy larga, pues sí, más larguita, pero muy sustanciosa. Bueno, yo pues concentrada escuchando, escuchando y aprendiendo. Me queda de la sesión de hoy, por ejemplo, en la parte de los hábitos,
traía a memoria algo que he escuchado en mi iglesia, y es que en cuanto a los hábitos, reemplazamos un mal hábito por un buen hábito. Eso lo podríamos traducir en que un pecado, el principio de que el pecado prohibido tiene, por el contrario, el deber mandado. Entonces, no es solamente enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, no sea descortés, sino vamos a ir más allá, vamos a practicar el amor con las demás personas. Entonces, digamos que eso, otra vez, lo que más me encanta de la metodología es encontrar la concordancia con las realidades espirituales y con la vida de santidad que nosotros estamos siguiendo y que queremos que nuestros hijos sigan. Nosotros no solamente nos quedamos con no hacer eso malo, sino también con hacer lo bueno que es contrario a eso malo. Importante pues siempre con nuestros hijos ir al corazón, porque algo que decías hace rato y es que si solamente nos enfocamos en su conducta, en lo que está haciendo externamente, en esa rigurosidad extrema que a veces, a las que a mí por lo menos a veces me pasa, como que me estreso demasiado y quiero que todo sea muy perfecto, pero de verdad, estaríamos creando niños muy bien portados, pero con un espíritu fariseo. Entonces, ¿qué queremos? Que realmente sus corazones, que desde adentro la gracia del Señor esté operando en ellos. Y como sabemos que tenemos por un lado la soberanía de Dios, que es la que actúa, pero también nuestra responsabilidad humana, pues nosotros tenemos que actuar y en obediencia al Señor, estar, como dice el libro que tanto nos encanta a muchas aquí, pastoreando el corazón de nuestros hijos, yendo hacia el fondo, no a la conducta y lo que vemos visiblemente, sino a lo que hay dentro de ellos. Y por eso también todo se conecta, ¿no? Ellos son personas, nosotros somos sus compañeros de peregrinaje. Mira que cuando en una familia, por ejemplo, es quitado el principio de la autoridad de Dios y el padre quiere forzar a que su hijo lo obedezca, se produce un choque entre padres e hijos. Quiero que me obedezcas y el niño no quiere obedecer. Pero cuando sabemos que estamos juntos obedeciendo al Señor, somos más bien unos compañeros de peregrinaje, estamos luchando contra el pecado de nuestros hijos, contra el pecado de nosotros, pero vamos juntos encaminados hacia un mismo objetivo, que es la gloria de Dios. Entonces ahí como que todo empieza a concordar de una manera más bonita y obviamente no es fácil, como tú decías, no vamos a llegar con todo perfecto. Todas las familias tenemos unos desafíos diferentes y unas luchas diferentes, pero allí es donde cada uno, cada madre conociendo a sus hijos, cada uno conociendo a su familia, entonces empezamos a mirar qué cosas tenemos que ajustar y toda lucha se libra de rodillas. Y me encanta la pregunta final. ¿Quién te dio esa autoridad? Voy a estar pensando mucho en eso y cada vez que me vuelva esa mamá arbitraria, le pido al Señor que me ayude a recordarlo. ¿Quién te dio esta autoridad? Para siempre volver a ese principio que es tan importante. Tienes el micrófono silenciado otra vez, Elcita. Con esa pregunta nos debemos ir todos. ¿Quién nos dio esa autoridad? ¿Quién nos dio para que nosotros tengamos reverencia y respeto por el niño? Para que nosotros nos preocupemos realmente porque es casi que una sentencia. Yo no sabría qué responder. ¿Quién me dio la autoridad? Pues tú. Y yo creo que con eso quedo totalmente avergonzada y totalmente humillada, incapacitada de decirle, si tú no me enseñas, si tú no me dices cómo guiar a este hijo, yo no voy a ser capaz, porque mi corazón es tan fariseo, es tan legalista por naturaleza, que voy a querer que otros hagan lo que yo ni yo misma soy capaz de llevar. Ahora, eso nos va a llevar a ser mediocres, a que no, nos va a llevar siempre a presentar la ley, porque esa ley está fuera de nosotros, Y esa ley nos esforzarnos más. rige. Y entonces ahí vamos a llegar, en la gracia de Dios, esforzarnos con la gracia del Señor. ¿Y los niños qué van a hacer? Esforzarse con la gracia del Señor y no con sus fuerzas y no para sus propias logros. ¿Sí? Es que yo sé esto, es que yo aprendí lo otro, es que yo, cuando acá lo único que podemos decir es el Señor en su infinita misericordia nos dio esa gracia, porque en últimas el conocimiento le pertenecía a Él. ¿Sí? Y si Él lo dio fue porque Él quiso. Esa parte de ayudamos a los niños cuando entendemos, cuando ellos entienden. O sea, los ayudamos cuando entendemos qué es lo que ellos están debatiendo en un momento. Entonces, si el niño tuvo una dificultad, ella muchas veces dice, pues pregúntese si era que tenía hambre, pregúntese si es que de pronto usted está haciendo eso al final del día, a la hora que el niño ya no marcha. Pregúntese o sea, trate de comprender al niño. Y eso es la famosa llamada empatía. ¿Sí? No mire las cosas como usted las ve, sino que entienda que él es una persona,
que también piensa, siente, y si a usted le da hambre y le da mal genio, como le pasa a muchas personas, pues al niño también. Entonces, desde allá ayúdelo para que usted lo pueda encaminar a la verdad, para que usted restrinja el mal en el niño. Otra cosa distinta es coger y jalarle y decirle, usted no tiene por qué estar haciendo un berrinche y jalarlo para acá. Eso es pecado, arrepiéntase. ¿Sí? O yo me acerco al niño y trato de comprender qué es lo que le pasa. Y a veces ese comprender nos lleva tiempo, sobre todo los que tenemos hijos grandes. ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Por qué él reacciona así? Entonces uno empieza a tener esas oraciones fervientes, Señor, ayúdame a llegar a la raíz del por qué actúa de esa manera. O sea, qué es lo que él está reflejando, qué es lo que él no me está diciendo. Pero eso requiere tiempo y requiere piedad, pero nosotros queremos una obediencia como Dios nos la exige, inmediata. ¿Sí? Pero resulta que Dios sí nos conoce a nosotros y dice que conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Ni siquiera lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, Él sí lo conocía. Entonces, vamos, acerquémonos a esos hijitos y desde allá saquémoslos, ¿cierto? Y traigámoslos, restringamos el mal, creemos nuevos hábitos, pero vamos por ellos, ¿cierto? No vamos a acabar aquí con legalismos todo lo que el Señor quiere hacer en amor, todo lo que el Señor quiere construir en misericordia y en verdad, porque Él sabe cuando nos manda a nosotros, ¿qué nos dice? Apacienta mis ovejas. Son ovejas y son de Él. Él no nos está mandando a coger los lobos rapaces y coja los lobos rapaces y está diciendo, ellos son ovejas. Y tenga cuidado porque Él tiene una sentencia para sus niños. Y dice, mucho cuidado, porque mejor es que ustedes se cuelguen una piedra acá en el cuello y se tiren si ustedes le hacen mal a uno de mis pequeños. Entonces ahí hay sentencias grandes. ¿Por qué? Porque los niños son del Señor y porque los niños son personas igual que nosotros. Así que aquí nos quedaríamos toda la noche profundizando en este tema que es tan hermoso, pero nos tenemos que despedir. Miremos, Luisa, los comentarios para que ya cerremos y si alguien más quiere decirnos con qué se va, con qué se queda de toda esta sesión y creo que sería poquito porque creo que hay muchas cosas en que pensar. Alexandra Pedraza dice, gracias, como siempre edificante tiempo, me deja meditando en tantas verdades. Cierro meditando con el final del capítulo. ¿Quién te dio esa autoridad? Bendecida noche. Vivian Hernández González dice, gracias, siempre una bendición escucharlas. Luz Astrid Cruz nos dice, es una educación de discipulado. Laura Ospina, muchas gracias, fue un tiempo maravilloso, me quedo con el desafío de continuar mejorando. Charlotte Mason nos anima precisamente a crecer nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de modelar, nuestros hijos nos observan todo el tiempo. Por otra parte, sigo siendo confrontada con el principio de que ellos son personas. Tanto se ha normalizado el menosprecio por ellos, el no orientar, sino imponer, que realmente debemos pensar precisamente en quién nos dio esta autoridad y reconocer nuestra incapacidad muchas veces ante el Señor. Sí, es una incapacidad casi que permanente, si nos miramos en todos los sentidos, porque por más obedientes y más buenos que nosotros podamos ser, realmente no somos nada ante la obediencia perfecta del Señor. Si no fuese por Cristo, nosotros no tendríamos esperanza. Entonces, bueno, ánimo mamás, ánimo familias, adelante con esta educación tan maravillosa y siempre viéndolo con la esperanza, con la gracia del Señor y que no se nos olvide esa pregunta. ¿Quién les dio esa autoridad? Un abrazo para todos, muchas bendiciones, que el Señor los bendiga y nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Feliz Chao. noche, chao. Chao, feliz noche.